La vivienda, mucho más que un techo. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que hace que una vivienda sea más que solo un techo y cuatro paredes? Te invito a que reflexiones. Acabo de ir al Munavi, que es el museo que pertenece al Infonavit, que habla sobre vivienda. La verdad, quedé gratamente sorprendida. Te voy a compartir mis aprendizajes. Pues vamos juntos a ver de qué se trata. Descubramos. Descubramos. ¿Sabías, por ejemplo, que la vivienda, esto tiene desde las primeras civilizaciones? O sea, tener vivienda es para mantenernos cubiertos del exterior y mantenernos a salvo. En México, los cambios para proteger a las personas que en sus viviendas y todo, fíjate que fue apenas hace 120 años. Se empezaron en ese momento a crear leyes y a promover la creación de viviendas. Pero empecemos nuestro recorrido por el Munavi. A principios de 1900, con el porfiriato, la población también empezó a crecer. Y entonces los ingresos también empezaron a desarrollarse más y se empezaron a desarrollar ciudades. Por ejemplo, en 1906 la vivienda se convirtió en algo súper importante y además no había tantas. En 1911 se tuvieron que usar los conventos y los palacios y adaptarse como viviendas. En 1912, por ejemplo, Francisco I. Madero, el presidente, impuso el plan de empacamiento, que se refería a que las viviendas donde vivían los obreros debían de tener condiciones higiénicas porque muchas de ellas no lo tenían. En 1917, por ejemplo, en la Constitución de 1917 se estableció el derecho a la vivienda digna, ¿ok? Y esto solo tiene 100 años que sucedió, ¿te imaginas? En 1920 el gobierno se convirtió en el encargado de dar, proveer, construir vivienda, ¿ok? Para los obreros. Para, por ejemplo, 1933, los primeros conjuntos de vivienda se construyeron. Fíjate cuántos años pasaron. En 1954 se instauró el Instituto Nacional de la Vivienda. Y en el 71, para solucionar cuando había pleitos entre unos y otros, se creó la Comisión de Defensa Tripartita. A principios de este siglo, apenas es que se empezó a hablar de equidad y de inclusión, que son temas que ahorita todo mundo hablamos, ¿no? En el 2017 se construyeron 2.2 millones de viviendas. Ahora bien, no es que quiera yo que te acuerdes de las fechas ni que sepas, solo lo que yo quería que te dieras cuenta es cómo el concepto de vivienda, de bienestar en la vivienda, es algo que tiene relativamente pocos años de que los gobiernos lo toman en cuenta como los gobiernos para proteger a las personas. No lleva más de 120 años. Y te voy a decir, por ejemplo, bueno, ok, yo entiendo que tú eres mucho más joven que yo, pero mis abuelos nacieron a principios del siglo pasado o del antepasado. De hecho, mi bisabuelo fue parte de la revolución. Y aunque ahorita nos pueda parecer mucho tiempo, en realidad es muy poco. Si pensamos, por ejemplo, que la historia de México tiene cientos de años, pues 120 no es nada. Ahora bien, mi casa como un lugar seguro. Como te decía, el espacio en el que nos debemos en la casa, en la vivienda, es sentir protegidos. Pero, por ejemplo, no solo por una infraestructura sólida, sino también protegidos en lo emocional. Es un lugar que debe permitirnos ser quienes somos y expresarnos con libertad. Esto es muy, muy importante. ¿Ok? También deben de haber espacios urbanos que nos permitan, por ejemplo, hacer actividades, que tengamos hospitales, que tengamos escuelas, que tengamos fuentes de empleo y más cosas. Por ejemplo, dice la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que no importa el espacio donde vivamos, todas las personas debemos tener la posibilidad de encontrar en ese espacio en el que vivimos las condiciones necesarias para construir
un bienestar en la vida. En la visita al museo tuve la suerte de toparme con Ignacio, que me explicó todo lo del museo. Aquí, esto que gira en el techo, y son el conjunto de respuestas de los visitantes que han ido al Munabi. Es como una visión del presente y del futuro que queremos tener. Bueno, ese es nuestro interactivo de visión colectiva del futuro. Cada pantalla representa un tema en específico sobre la ciudad y nos pregunta sobre las cosas que consideramos más importantes para la ciudad. ¿Qué es lo que sería lo más vital? O que sea segura, que tenga espacios deportivos, que tenga centros de abastecimiento. Seleccionar tres opciones. Eh, Puede ser ciudad segura, puede ser que tenga centros de abastecimiento y puede ser que tenga diversidad cultural. Y también aquí nos pide elegir tres opciones. Bueno, y mandamos nuestras respuestas. Si vienes algún día, te propongo que tú también la contestes. No es ninguna ciudad en especial, es solo una maqueta de una ciudad. Te invito a pensar cuál es la ciudad ideal para ti, la población ideal, etc. ¿Qué servicios debe tener cada zona? ¿Cómo, desde tu perspectiva, se facilitaría más la vida? ¿Qué te gusta de tu barrio? ¿Qué quieres que tenga tu barrio? Te voy a platicar los diferentes tipos de construcciones que pueden haber. Uno es la de autoproducción. En esa, los que van a vivir, las familias, construyen la casa que van a habitar, aunque también a veces pueden recibir ayuda de familiares, de amigos, etc. Y estas casas se van construyendo poco a poco. Conforme las personas van teniendo dinero, pueden ir construyendo más. Entonces, quiere decir que estas casas están en constante cambio. Tenemos viviendas producidas en serie. Estas normalmente se hacen a gran escala por agentes inmobiliarios, ¿no? En general, las viviendas se parecen mucho, una de la siguiente de la siguiente. Tenemos las viviendas familiares, que en ese sentido se parecen a las que te acabo de decir, que se componen de varias casas o departamentos, ¿ok? Y hay unas áreas comunes que comparten. La vivienda colectiva, esa, por ejemplo, es diferente. Hay varias habitaciones, cada pareja, persona, familia tiene su propia habitación, pero comparten las áreas como la cocina, los baños, los lavaderos, etc. Ahora bien, en tu grupo los invito a que compartan en qué tipo de vivienda viven, por qué la clasificaron de una u otra manera, etc. Quiero hablarles también de las tienditas, ¿se acuerdan? Bueno, todavía hay, obviamente, pero antes de que estuviéramos invadidos por tanto Oxxo. En las tienditas del pueblo, de la calle, de la esquina, etc., eran lugares de reunión. Eran lugares de encuentro. Uno se encontraba a las personas, se compartían los chismecitos de la comunidad, en fin, eran lugares donde todos convivían. Por ejemplo, fíjate en este ejemplo que estaba en el museo. ¿Te recuerdas de este letrero? Hoy no fío, mañana sí. En otra sección del museo podemos conocer las opiniones de niñas y niños sobre su escuela o sobre personas adultas sobre su trabajo. Mira, te voy a mostrar un pedacito de estas entrevistas. En este interactivo nos habla sobre cómo las personas se trasladan a sus trabajos o centros de estudio, cuánto tiempo se hacen, las dificultades que toman. Pues de mi casa a la escuela me hago como 40-45 minutos y de venida pues me hago como 30 porque ya como salgo de la noche pues ya se hace más rápido. Todo el tiempo que pasas en el trabajo, pues esos son tu segunda familia. Hacemos varias actividades fuera del trabajo, por ejemplo, reuniones, cumpleaños. También había una exposición especial que se llamó Arte, Comunidad y Transformación, que tiene que ver con intervención de murales callejeros. Fíjate que participaron 15 estados del país. Te voy a mostrar unas fotos. Pero ¿te imaginas lo padre que podría ser verlas en persona? En tu comunidad, por ejemplo, ¿hay murales? ¿Cómo son? ¿Qué representan? ¿Qué tal si hicieran ustedes en su escuela un mural entre todos?
Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba en la primaria, que como escuela se propusieron hacer un mural en la pared del patio. Y entonces en la clase de arte nos tocaba a todos ir a participar un poco en ese mural. Quedó divino. Yo les propongo, hagan uno en su escuela. Otra actividad que me pareció sensacional que podrían hacer en su aula es el hilorama. Al centro pusieron a la comunidad y luego las opiniones de diferentes aspectos. Cada persona llegaba al centro, amarraba un hilito y une las opiniones de todo y se hacía el hilorama de todos los que han participado. En este caso les propongo hacer el de su grupo. Ahora bien, debe estar bien tensado para que de veras se vea como un hilorama, ¿ok? Por ejemplo, aquí habían puesto conceptos como diálogo, respeto, interés en común, vecinas y vecinos, que aquí podrían ser otros grados de la escuela, solidaridad, diversidad, colaboración, apoyo, cómo sentimos o qué importancia le vamos dando a estos puntos. Me encantaría que hicieran uno. Fíjate, aquí tenemos murales de Chihuahua, de Iztacalco, de Querétaro. ¿Sabes, por ejemplo, que se intervinieron 5,208 metros cuadrados? ¿Te imaginas? Es un montonal. Y participaron 31 artistas, 30 talleristas y 4,200 participantes. Otra actividad sensacional del museo es que puedes diseñar tu propia vivienda. Cuando yo llegué ahí estaba una pareja diseñando. Pues de modo que les dijera quítense para yo diseñar la mía. Así que les pregunté si podía yo estar con ellos. Y me dejaron. Fíjense cómo la estaban armando. Estamos formando el departamento, bueno, sus muebles de cocina y habitación. A ver, pónganle cosas. A ustedes les guste, claro. Rojo. No es cierto, no me hagan caso. ¡Qué padre! ¿Qué pasa o qué? Aparece allá la pantalla. Cuando yo estuve, lo que habían diseñado era la cocina. Ya habían diseñado también la sala. Les muestro su cocina. Antes de terminar, les sugiero reflexionar qué hace que tu casa no sean solo 4 paredes. ¿Qué lo hace que sea tu casa? Que la quieras, que te guste. Espero que esta cápsula les haya gustado. Denle like, comparte, suscríbete al canal, dale click a la campanita y hasta la próxima.